Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su amiga y como siempre su fan número uno de las series turcas, y estoy más que emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de sol y esa energía que necesitamos para hablar de lo que nos gusta. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en una historia que es pura dinamita, un bombazo que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, lo han adivinado. Vamos a hablar una vez más de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, de química desbordante, de un torbellino de emociones. Y en esta ocasión, vamos a desentrañar el último escándalo, la última bomba, el último terremoto que Kerem Bürsin ha desatado y que, según los rumores, ha dejado a nuestra querida Hande Erçel, ni más ni menos, en estado de shock. Sí, lo han oído bien. ¿Están listos para descubrir qué es lo que ha hecho Kerem esta vez para generar tanto revuelo, para encender tantas alarmas en la industria? Prepárense porque les aseguro que lo que vamos a contarles hoy es, literalmente, explosivo. Vamos a analizar cada detalle, a desmenuzar cada rumor, a especular y a tratar de entender qué está pasando entre estos dos íconos de la televisión turca. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque, como siempre, les prometo que les traeré noticias frescas, análisis profundos y muchísima diversión relacionada con el fascinante, el adictivo, el inigualable universo de las series turcas. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Gracias. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Prepárense para el drama. Para entender bien el contexto, para poder apreciar la magnitud de este nuevo terremoto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quiénes son? Bueno, para aquellos que no estén tan familiarizados, permítanme refrescarles la memoria, son dos de las estrellas más brillantes, más queridas y más admiradas de Turquía. Su fama traspasó fronteras, conquistó corazones en todo el mundo, gracias a la inolvidable serie Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Era una conexión que traspasaba la pantalla, que electrificaba el ambiente. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global. Los fans se enamoraron de la historia, de los personajes, de la ambientación y, por supuesto, de la pareja protagónica. Y es que la magia de Love is in the Air no se limitó a la pantalla. La química entre Kerem y Hande, esa chispa que se podía sentir a través de la pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Durante el rodaje los rumores de romance se intensificaron. Los paparazzi los seguían, las redes sociales hervían, los fans especulaban, hasta que finalmente se confirmó, Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. Los fans enloquecieron de alegría, la euforia fue total. Era como si la historia de Serkan y Eda se estuviera replicando en la vida real. Era el sueño hecho realidad para muchos. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, sus románticos viajes juntos, todo era noticia y causaba furor. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todo el mundo quería ver. Sin embargo, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor, como todas, llegó a su fin. Después de un tiempo de ensueño y de felicidad, anunciaron su separación. La noticia entristeció a muchos, rompió el corazón de algunos, pero la vida, como siempre, continúa su curso. Desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han protagonizado nuevos proyectos, han crecido profesionalmente, han encontrado nuevas pasiones y han seguido siendo objeto de atención mediática. Han demostrado con creces su profesionalismo, su talento y su capacidad para reinventarse. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en el centro del huracán, en el escándalo que nos convoca hoy. ¿Qué ha hecho Kerem Bürsin para, según los rumores, dejar a Hande Erçel en shock? Bueno, según las informaciones que han ido filtrándose, las especulaciones y las filtraciones, Kerem ha tomado una decisión que ha sorprendido, y mucho, a Hande. Y no se trata de una nueva relación sentimental, sino de algo mucho más profesional, por decirlo de alguna manera.
Aparentemente Kerem Bürsin ha decidido participar en un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película. Y hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Los actores trabajan. Es su trabajo, su pasión, su profesión. Pero atención, porque el detalle que ha generado el impacto, el shock, la sorpresa, es con quien Kerem compartirá protagonismo en esta nueva aventura. Según las fuentes más confiables, la actriz principal que acompañará a Kerem Bürsin en este nuevo proyecto no es otra que Demet Özdemir. Demet Özdemir. La mismísima protagonista de Erkenci la entrañable Sanem, y de Doğu Kaderindir, la valiente Zeynep. Una de las actrices más famosas, más talentosas y más queridas de Turquía. Una verdadera estrella. Si eres fan de las series turcas, si sigues este mundo con pasión, sabes la magnitud de esta noticia. Demet Özdemir es una estrella en todo el sentido de la palabra, una actriz consagrada, con una carrera impecable y una legión de fans que la adoran. Y la combinación Kerem Bürsin y Demet Özdemir es, sin duda, un bombazo para la industria, un proyecto que ya está generando muchísima expectativa y que promete emociones fuertes. Pero ¿por qué esto habría de dejar a Hande Erçel en shock? Aquí es donde entran las especulaciones, los rumores, las interpretaciones personales y, por supuesto, el morbo. Se dice, y esta es la información que más ha circulado, que Hande Erçel y Demet Özdemir no se llevan muy bien. Que existe una cierta rivalidad, una tensión subterránea entre ellas, alimentada por la competencia profesional, por las agendas apretadas y quizás por alguna que otra situación personal que ha trascendido. No hay pruebas concretas de esto, no hay testimonios oficiales, pero los rumores han circulado durante mucho tiempo, han sido un tema de conversación recurrente entre los fans y los medios de comunicación. Se habla de cierta distancia, de indirectas en redes sociales, de silencios incómodos en eventos públicos. Además, recordemos que Demet Özdemir es, o era, amiga muy cercana de la expareja de Kerem Bürsin, la también actriz Yağmur Sepsin. Las relaciones en el mundo del espectáculo, como ven, son un laberinto de emociones, de encuentros y desencuentros, de amistades y rivalidades. Todo se entremezcla, todo se vuelve un juego de espejos. Por lo tanto, la elección de Kerem de trabajar con Demet Özdemir, teniendo en cuenta la supuesta rivalidad entre Demet y Hande, podría interpretarse de varias maneras, todas válidas, todas posibles. Podría ser una simple decisión profesional, una oportunidad de trabajo que Kerem no quiso dejar pasar, una apuesta por un proyecto que le atrae, que le desafía y que le permite seguir creciendo en su carrera. Podría ser una forma de demostrar que no hay ningún tipo de resentimiento, de conflicto, ni de hostilidad con Hande. Podría ser, simplemente, una decisión que no tiene nada que ver con su relación pasada. Y aquí viene la especulación más jugosa, la que ha alimentado el morbo y la intriga, podría ser un mensaje, una declaración, un tú y yo ya no estamos juntos, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Podría ser una forma de decir, he seguido adelante con mi vida y mis decisiones, y no tengo por qué rendir cuentas a nadie. Podría ser una forma de marcar distancia, de dejar claro que el pasado es pasado y que cada uno tiene su camino. Y no olvidemos que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Kerem Bürsin sabe muy bien cómo funciona este negocio, cómo se manejan los medios, cómo se construyen las narrativas. Y esta decisión, sea cual sea su motivación, ha generado una expectación enorme, un revuelo considerable. Las redes sociales se han encendido, las conversaciones no cesan, la curiosidad es máxima. Los fans de Kerem, los fans de Hande, los fans de Demet, los seguidores de las series turcas, todos tienen una opinión, todos están comentando, especulando, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación. La noticia ha sido tan impactante, tan sorprendente que, según algunas fuentes, Hande Erçel se habría sentido, literalmente, en shock. No solo por la decisión profesional de Kerem, sino también por las implicaciones que esto podría tener en el futuro. ¿Se cruzarán Kerem y Hande en algún evento? ¿Cómo reaccionarán ante la presencia de Demet? ¿Se mantendrán distantes, o habrá un intento de acercamiento, de diálogo? ¿Cómo manejarán la inevitable exposición mediática que esto generará? El drama, señores y señoras, está servido, y con todos los ingredientes para ser un éxito. Pero, ¿qué podemos esperar del proyecto en sí? Si Kerem Bürsin y Demet Özdemir protagonizan una serie o película juntos, ¿de qué se tratará? ¿Qué tipo de historia nos contarán? ¿Será una comedia romántica, un drama intenso, un thriller lleno de suspense? ¿Nos harán reír, llorar, o ambas cosas?
De momento la información es escasa, los detalles se mantienen en secreto, las productoras son cautas. Lo único que sabemos con certeza es que Kerem Bürsin y Demet Özdemir estarán juntos en este proyecto. Y eso, para los fans, ya es suficiente para que la expectativa sea altísima. Para que la emoción nos invada. La combinación Kerem y Demet es de por sí atractiva, una fórmula que promete éxito asegurado. Ambos son actores muy talentosos con una gran base de fans, con una química que estamos seguros saltará a la vista. La química entre ellos será clave para el éxito del proyecto, para que la historia conecte con el público, para que los personajes nos cautiven. Y por supuesto, la historia que cuenten. El guión, la dirección, la ambientación, la música, todo debe estar a la altura de las expectativas. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin trabajará con Demet Özdemir ha generado un revuelo enorme, un terremoto en la industria turca. Y según los rumores, Hande Erçel se ha sentido bastante sorprendida, bastante conmocionada. ¿Será una simple coincidencia, una decisión profesional sin más? ¿O hay algo más, algo que se esconde detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas? El tiempo lo dirá, como siempre. Mientras tanto, estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier filtración, de cualquier detalle que nos permita entender mejor lo que está pasando. Esto es lo fascinante de las series turcas, ¿no creen? Los dramas, las relaciones, los rumores, las rivalidades, los romances, los secretos, las estrategias de marketing, todo se mezcla y genera una vorágine de emociones, de comentarios, de especulaciones. Y nosotros los fans estamos encantados de ser testigos de todo esto, de analizarlo, de comentarlo, de vivirlo con intensidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están sorprendidos por la noticia? ¿Qué esperan del proyecto de Kerem y Demet? ¿Creen que realmente Hande Erçel se sintió en shock? ¿Qué piensan de esta supuesta rivalidad entre Hande y Demet? ¿Creen que la amistad de Demet con la expareja de Kerem ha influido en algo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones, saber qué piensan ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de esta dosis de drama turco. Les agradezco por estar aquí, por su apoyo, por su entusiasmo. Para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos analizado. Kerem Bürsin, en un giro inesperado y que ha dejado a muchos con la boca abierta, ha decidido trabajar con Demet Özdemir en un nuevo proyecto. Esta decisión, según los rumores, ha impactado a Hande Erçel, presumiblemente debido a la supuesta rivalidad entre Hande y Demet, y a las complejas dinámicas que existen en el mundo del espectáculo. El proyecto promete ser un éxito rotundo, pero las repercusiones emocionales y profesionales están a la orden del día. El futuro dirá si este proyecto crea tensiones mayores o si, por el contrario, ayuda a cerrar heridas y a limar asperezas. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Es un placer compartir esta pasión con ustedes. No olviden dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen otra perspectiva? ¿Qué creen que sucederá? Cuéntenme. Sus opiniones son valiosas. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Ayúdenme a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto, más drama turco. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida, como las series turcas, siempre nos depara sorpresas.